Cada año se consumen en todo el mundo más de 10.000 millones de croissants. Satisfacer esa demanda requiere una producción a gran escala. Pero, ¿cómo se hacen los croissants con masa de hojaldre? Visitamos una de las fábricas de croissants más grandes del mundo para descubrir cómo se hace uno de los pasteles más populares. En esta fábrica ubicada en el sureste de Francia, un equipo de 316 personas trabaja sin descanso para producir la impresionante cantidad de 18.000 croissants por hora. A lo largo de un día completo, esta instalación alcanzará la extraordinaria cifra de 336.000 croissants. Con una extensión de 22.000 metros cuadrados, la fábrica no solo se dedica a los croissants, sino que también produce 7 variedades distintas de pasteles, superando los 500 millones de unidades al año. Entre sus productos más demandados destaca el paquete de 6 croissants, cuya producción comienza con la preparación de bloques de mantequilla de 10 kilos cada uno. La elaboración de la mantequilla comienza con la entrega de un camión cisterna a la central lechera. Unos 30.000 litros de leche de vaca. Nada más llegar la leche a la fábrica es sometida a rigurosos controles en el laboratorio. Los trabajadores comprueban que el color y el olor sean homogéneos, antes de descargarla a través de mangueras bombeadas al vacío. Bombean la leche cruda a una máquina llamada separador. El separador gira y separa la grasa de la leche del resto del líquido. Gracias a la fuerza centrífuga la leche y la nata son separadas. La grasa es la nata de la leche y el resto es leche desnatada. El ingrediente esencial de la mantequilla es la nata. Es espesa, blanquecina y tiene aproximadamente un 38% de grasa. Parte de ella se usará para hacer un sustituto de la leche con un contenido más bajo en grasa. Cuanto menor sea el contenido de grasa, más fina y líquida será la leche. La centrifugadora gira a 1500 revoluciones por minuto. La nata más grasa es menos densa y se desplaza hacia el centro. La leche desnatada se desplaza hacia el exterior. La leche y la nata salen por tuberías diferentes. La nata fresca se carga en cisternas para viajar hasta la fábrica de mantequilla. Los camiones cisterna de 25 a 30.000 litros llegan aquí cada día. Pero esta nata podría contener bacterias indeseables. Así que se calienta a 92 grados centígrados durante 15 segundos. Un proceso llamado pasteurización. Se coloca la nata en un tanque a granel, donde unos mezcladores la agitan para mantener la consistencia. La mantequilla necesita tener la misma consistencia todo el año. El problema es que la nata cambia según las estaciones, dependiendo de la comida disponible para las vacas. En invierno pastan hierba verde, lo que produce más grasa insaturada y una mantequilla más blanda. La falta de pasto verde en verano produce grasa más saturada y una mantequilla más dura. La respuesta es un proceso de 2 fases llamado maduración. En primer lugar, la nata se calienta en estos depósitos entre 15 y 20 grados centígrados. Luego se bombea a unos silos de 150 toneladas y se enfría lentamente hasta los 9 grados. Esto cambia la estructura de los cristales de grasa, lo que proporciona una textura consistente todo el año. Tras madurar durante la noche, un operario comprueba el pH y el sabor. Si la nata es demasiado ácida, indica que está empezando a estropearse, así que todo el lote acabará desechado. Pero aún no se puede untar este líquido sobre una tostada. El batido soluciona esto. Después de pasteurizar y madurar la nata durante 24 horas, los trabajadores se preparan para transferirla a otra máquina llamada batidora. Primero limpian el interior llenándolo de agua mezclada con yodo. Así se eliminan los gérmenes del lote anterior. La batidora gira durante unos 5 minutos antes de enjuagarla con agua. A continuación, vierten 1500 litros de nata, llenando la batidora hasta la mitad. Es importante dejar algo de espacio, para que el aire liberado en el proceso de batido pueda escapar a través de 2 rejillas de ventilación de la batidora. La mantequera gira 1000 veces por minuto y contiene aproximadamente 1 tonelada de mantequilla. Las gotitas de grasa de la nata son agrupadas por unas frágiles membranas. El batido las rompe, haciendo que la grasa forme unos grumos cremosos llamados palomitas de mantequilla. Cada 5 minutos un operario detiene la batidora y regula la salida de aire de la parte superior. Cuando siente que ya no sale más aire, cierra la válvula y vuelve a arrancar la máquina. Tras 30 minutos de batido, las moléculas de grasa de la nata se convierten en grumos cremosos. Estos grumos quedan atrapados en la batidora, mientras el líquido restante llamado suero de mantequilla fluye por un desagüe situado en la parte inferior. Se usa para hacer queso cremoso. Salen 12 toneladas de esto cada hora de las mantequeras. Y ahora ya solo quedan las palomitas de mantequilla. Así que se añaden 2 ingredientes más para finalizar la mezcla. Un operario la sazona con 14 kilos de sal y se añade un cultivo láctico.
Los cultivos lácticos son bacterias. Fermentan la lactosa de la mantequilla, convirtiéndola en ácido láctico y en componentes aromáticos naturales. Esto le da un sabor ligeramente ácido y ese familiar aroma a mantequilla. El batido ha añadido burbujas de aire a la mezcla y esto es un problema. El aire puede hacer que la mantequilla se oxide, produciendo un sabor metálico. El trabajador cierra la batidora, sellando la ventana con un anillo de goma y una abrazadera de metal. Esto mantiene la presión de aire interna aproximadamente igual a la que hay fuera de la batidora. De este modo se garantiza que la batidora funcione correctamente. La mantequilla se amasa para mezclar los ingredientes, antes de enviarla a una cámara de vacío que elimine el aire. El producto final es una mantequilla muy rica. La mantequilla ya está lista. A continuación, un trabajador introduce unos 30 kilos de mantequilla en una mezcladora. El molino traslada la mantequilla a la fase final de producción, donde se le da forma y se envasa. A continuación, los bloques de mantequilla se trasladan al área de recepción de la fábrica de croissants. Este lote, que contiene alrededor de 21 toneladas de mantequilla, es suficiente para producir la impresionante cantidad de 4 millones de croissants. Cada palet transporta 80 bloques de 10 kilos de mantequilla concentrada, la cual tiene un contenido de grasa del 99.8%, casi un 20% superior al de la mantequilla común que solemos tener en el refrigerador. Esta mantequilla especial no solo enriquece el sabor, sino que también extiende la vida útil de los croissants hasta 29 días. Antes de ingresar a la fábrica, cada entrega es cuidadosamente inspeccionada para asegurar que se encuentra a la temperatura óptima. Luego la mantequilla se almacena a una temperatura controlada de 15 grados centígrados en uno de los 18 enormes refrigeradores. Para la elaboración de la masa, se utiliza harina de trigo de alta calidad, seleccionada por su elevado contenido de gluten, que aporta la elasticidad necesaria para trabajar la masa. El agua purificada se utiliza para hidratar la harina, formando una masa manejable. La levadura, un ingrediente esencial, activa la fermentación y ayuda a que la masa suba adecuadamente. El azúcar no solo aporta dulzura, sino que también estimula la acción de la levadura, favoreciendo una fermentación óptima. La sal mejora el sabor y regula la actividad de la levadura, evitando un crecimiento excesivo de la masa. Todos los ingredientes se combinan en una batidora industrial durante un proceso de 10 minutos. Primero se mezclan a baja velocidad para integrar los componentes y formar la masa. Luego la velocidad aumenta para comenzar el amasado. A continuación, la masa pasa a una máquina equipada con múltiples rodillos. Un dispensador automatizado la espolvorea ligeramente con harina, evitando que se adhiera al equipo, mientras una serie de 16 rodillos la aplana progresivamente, convirtiéndola en una hoja cada vez más delgada. Posteriormente la masa se deja reposar en un ambiente cálido y controlado, permitiendo que fermente y se expanda gracias a la actividad de la levadura. Después de este primer reposo, la masa se desinfla suavemente para liberar el gas acumulado. El siguiente paso es crucial para crear las características capas hojaldradas de los croissants. En la primera estación de la línea de producción, se extruyen bloques de mantequilla en láminas de medio centímetro de grosor. El bloque de mantequilla se sitúa en el centro de la masa y los bordes de ésta se pliegan para encapsular la mantequilla completamente. Este proceso, conocido como encapsulado, es fundamental para crear las múltiples capas del croissant. Es esencial que la mantequilla se distribuya de manera uniforme dentro de la masa, para garantizar que las capas queden perfectamente formadas. Este proceso de laminación se repite varias veces hasta que cada bloque de masa que sale de la línea de producción contiene 243 capas distintas. El frío endurece nuevamente la mantequilla y reduce la elasticidad de la masa, dejándola lista para ser moldeada en la forma final del croissant. Después de permitir que la masa repose en frío, se retira del refrigerador y se lleva de nuevo a la laminadora industrial. Se realiza una última extensión de la masa para alcanzar un grosor uniforme que oscila entre 3 y 5 milímetros. Este grosor es fundamental para asegurar que los croissants adquieran una textura ligera y aireada al hornearse. La masa se ajusta cuidadosamente para darle una forma rectangular, facilitando así un corte uniforme. A continuación, un rodillo pasa horizontalmente sobre la masa, expandiéndola. Unos cortadores dividen la masa en 7 bandas delgadas, cada una de 10 centímetros de ancho. Posteriormente, un rodillo equipado con cuchillas triangulares corta cada banda en triángulos isósceles con una base de aproximadamente 10 centímetros y una altura de 20 centímetros. Estos triángulos son esenciales para dar forma al clásico croissant de media luna. Un robot se encarga de separar los triángulos y girarlos en la misma dirección, asegurando que el lado plano quede hacia adelante. Cada triángulo de masa se enrolla cuidadosamente desde la base hasta la punta, asegurándose de mantener la masa tensa sin llegar a romperla.
Las dos máquinas formadoras tienen la capacidad de producir hasta 50.000 croissants por hora, manteniendo un ritmo de producción impresionante. El siguiente paso es introducir los croissants en la cámara de fermentación, un espacio controlado con vapor, donde el calor y la elevada humedad activan la levadura. A medida que los croissants se calientan, la humedad de la mantequilla y de la masa se transforma en vapor, lo que separa las capas de la masa y provoca su elevación. Cuantas más capas se formen, más bolsas de aire se crean, lo que resulta en un croissant más ligero, elevado y con una textura hojaldrada inigualable. La sala de fermentación se mantiene a una temperatura constante de 30 grados centígrados y una humedad del 80%. Durante este proceso, la levadura en la masa sigue activa, liberando dióxido de carbono que hace que los croissants crezcan en tamaño. La fermentación permite que las capas de masa se expandan, creando el espacio necesario para que el hojaldre se desarrolle en finas capas durante el horneado. Mientras los croissants están en la etapa final de fermentación, se prepara una mezcla de glaseado. En la producción industrial, el glaseado más común es una combinación de proteína de leche y agua. Antes de que los croissants ingresen al horno, cada uno se rocía suavemente con el glaseado. Luego se hornean durante 15 minutos en un horno a una temperatura de 200 grados centígrados. A medida que los croissants se desplazan a través del gigantesco horno transportador, el calor activa un proceso químico crucial conocido como la reacción de Maillard. Durante esta reacción, el glaseado de proteínas interactúa con los azúcares presentes en la masa, transformando los croissants en delicias doradas. Este proceso es clave para desarrollar la corteza crujiente y el característico sabor a mantequilla que define a los croissants. A continuación se realiza una inspección visual para asegurarse de que los croissants presenten un color dorado uniforme y una superficie ligeramente brillante. Los croissants deben estar perfectamente cocidos, con una corteza crujiente y un interior suave y esponjoso. Una vez han sido inspeccionados, los croissants se enfrían durante aproximadamente una hora. Unas suaves copas de succión de goma los trasladan con cuidado a una torre en espiral. Para cuando los croissants llegan a la base de la torre, ya se han enfriado por completo. Con un total de 6.000 croissants recién horneados y enfriados, están listos para ser empaquetados. Mientras se dirigen a la zona de empaque, un inspector de control de calidad retira a aquellos que no tienen la forma correcta. A medida que los croissants avanzan por la línea de producción, se envuelven en una lámina de celofán, cuya costura se cierra con calor. En el transcurso de una hora, se empaquetan un total de 18.000 croissants individuales. Cada semana más de 2 millones de estos deliciosos pasteles salen de la fábrica, listos para ser disfrutados en diferentes rincones del mundo. Si quieres saber cómo se hace la Nutella, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al vídeo si te ha gustado y compártelo con otra persona que le pueda interesar. Además, suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo.